Búsquelo por favor, estamos en el Antiguo Testamento. Recuerde que la Biblia tiene un índice para que usted llegue más rápido. Compártale su Biblia al hermano que tiene a la par suya. Ayúdele a encontrar el texto y si lo ha encontrado me dice un fuerte amén. Éxodo capítulo 32. Vamos a leer todos en voz alta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Que Dios bendiga su palabra. Oramos al Señor. Padre, gracias por su infinito amor y misericordia. Espíritu Santo, suplicamos, Señor, que tome control de este tiempo de meditación, para que sea usted quien nos instruya, nos hable al corazón, nos fortalezca como iglesia, nos edifique, Señor, que pueda traer ese avivamiento verdadero a nuestros corazones, para que el que no te conoce pueda ser confrontado con tu palabra, y los que decimos conocerte podamos ser retados a vivir para ti por sobre todas las cosas. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Puede sentarse, amado hermano, puede tomar su asiento. Quitando los becerros de oro, es el título de esta hora, quitando los becerros de oro. Hemos venido estudiando la historia del Antiguo Testamento y lo último que nosotros aprendíamos hace 8 días era a cómo buscar ese rostro de Dios, ¿verdad? Cómo buscar esa presencia de Dios, y algo sobre eso también vamos a meditar en la tarde, porque lastimosamente quizás un 85% de las congregaciones de esta y de cualquier iglesia no logran enlazar o conectar bien su comunicación o su vida con el Espíritu Santo. Fíjese, ¿por qué le digo esto? Estamos en las ministraciones de fe, el hermano se pone en pie, ¿verdad? Declara su sanidad, sale a trabajar el siguiente día y ni por cerca se le ocurre ir a hacerse los exámenes a ver si su enfermedad ya no está o si los niveles han cedido. Si yo me puse de pie en el culto y declaré que Dios estaba sanándome, por decir algo, los triglicéridos altos, entonces yo mañana me voy a ir a hacer el examen. Y probablemente me va a pasar como aquella hermanita que dio testimonio, que se hizo el examen y no había pasado nada. Por eso es fe, porque es lo que no se ve. Entonces, cuando usted recibe una mala noticia, esos segundos son importantísimos para que su fe pueda detonar o para que su fe se pueda terminar de apagar. Entonces la hermanita, ¿qué hizo? Se desanimó. Siguió viniendo a los cultos, en otro culto se puso de pie. En una de esas tantas veces que se puso de pie, ella sintió en su corazón: anda, hacete el examen. No lo dijo el predicador o su servidor, no, ella se acordó de esto que hablamos, que si usted tiene fe y está declarando, vaya a hacerse el examen. Y ella dijo: ya me lo hice, y siguió. Y en otro viernes de milagro, otra vez, y aquella idea de hacerte el examen, ya me lo hice. Pues al fin de tanto se lo fue a hacer otra vez. Y cuando lo iba a ir a traer, le dio miedo que le saliera otra vez igual. Y no va a creer usted que ya no lo fue a traer, ya se lo había hecho. Entonces siguió viniendo a los cultos de milagro y siguió poniéndose en pie cada vez que orábamos. Y el Señor solo le decía: el examen. Y ella decía: ya me lo hice. Pero no lo iba a traer. Y su oración era: Señor, sáname. Señor, sáname. Y el Señor: el examen. Y ella: ya me lo hice. Pero nunca lo iba a traer. Hubo un día que se atrevió y lo fue a traer, como 3, 4 meses, hermano. Y el examen decía ya los niveles completamente normales. ¿Cuántos meses tenía de estar sana? 4 meses. ¿Cuántos meses tenía ella de estar sufriendo por gusto? Porque cada vez que venía ella al culto de milagro, ella clamaba como quien no había obtenido respuesta. Entonces, y ese que le pongo es un caso de alguien que en alguna manera logró, y otros que ni el examen se van a hacer. Entonces nosotros muchas veces nos quedamos en la oración, en asistir al culto, tal vez en clamarle a Dios, pero nuestra fe no es completa, no logra enlazar. Y ya va a ver usted cómo el pueblo había sido sacado de su esclavitud en Egipto
Hermanos, en el Antiguo Testamento esta gente había visto, ellos vieron la plaga de las ranas, vieron el Nilo convertirse en sangre, vieron la noche de la muerte de los primogénitos, oyeron el clamor de la gente, oyeron, imagínese usted aquella mortandad en todo Egipto, en todas las casas la gente gritaba, debe haber sido una cosa terrible. Ellos estaban resguardados en sus casas conforme a la indicación que Dios les dio de marcar, ¿se acuerda? Los dinteles de las puertas, de las ventanas con la sangre del cordero. Ellos habían vivido todo eso. Y con ser así todavía no enlazaban su corazón con el Espíritu de Dios. Con ser así todavía no lograban enfocar bien, como cuando usted escucha la radio y aquello está la interferencia y uno mueve, ¿verdad? O los hermanos que hablan por celular, se ha fijado que algunos se levantan y levantan un pie por aquí, una mano a ver si les pega la señal. Entonces algunos así están porque no logran ver el rostro de Dios en su vida, no logran conectar con Dios en oración. Así estaba este pueblo. Mire lo que dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. ¿Dónde estaba Moisés en este momento? Recuerde usted que ya ellos habían salido de Egipto, ya ellos habían recibido las tablas de la ley, ya estudiamos los 10 mandamientos, ¿verdad? Ya ellos estaban, incluso aquí nos hemos saltado varios capítulos donde se hablan de distintas leyes, que la ley del rescate, la ley de los esclavos y una serie de leyes, ¿verdad? Que están ahí en los capítulos intermedios. Pero llegamos al punto donde Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, vas a venir vos al monte, quiero darte las tablas de convivencia. Donde hay un conglomerado de personas, tienen que haber reglas. No podemos nosotros vivir sin reglas. El principio, el respeto al derecho ajeno, decía ¿cómo se llama? Un escritor mexicano, es la paz. ¿Usted quiere vivir en paz? Sí, señor. Usted tiene que entender que así como usted tiene derechos, también la persona que está a la par suya también tiene derechos. Y si usted quiere que lo respeten, usted tiene que ser una persona respetuosa también. Tiene que aprender a respetar. Entonces Dios le dijo a Moisés, acuérdense que ahí habían, algunos dicen 2 millones, otros 3 millones de judíos. De judíos que de por sí el judío es terrible, de biznero, ¿verdad? Si usted se descuida, lo baja y lo deja en calzoncillo, y lo deja entonces son cosas serias. Ellos son buenos para el negocio, buenos para el business. Estaba viendo, yo le he contado que me hice fanático de esa serie de los Borgias, y esa es televisión, no sé si así realmente habría sucedido, pero cuando los judíos en el año 1500 quisieron entrar al Vaticano a comercializar, porque el Vaticano estaba comenzando a florecer, ¿verdad? Después de la época del oscurantismo. El oscurantismo se le llama aquella época donde la Iglesia Católica realizó la Inquisición y andaba haciendo matazones y todo. Entonces después ellos quisieron cambiar esa imagen. Y después, en esa época del Renacimiento, de los años 1500 para acá, es donde surge una serie de cosas en el catolicismo que va enfocado a ganar adeptos. Ahí es donde ellos inventan el purgatorio. Y esto se lo estoy diciendo porque yo escuché a un sacerdote católico en un programa que transmitió Discovery Channel, donde ellos decían, es que quisimos presentar al pueblo una opción intermedia para que la gente no sintiera que Dios era demasiado radical, ¿verdad? O el infierno o el cielo. Entonces dijimos, bueno, hay un lugar intermedio donde ahí paran las almas para purgar sus pecados, y dependiendo, a la par de eso también estaba en construcción la Basílica de San Pedro en Roma, entonces necesitaban bolitas. Entonces empezó también a la par de eso la idea de las indulgencias, que si usted se le había muerto un pariente, entonces usted tenía que dar a la iglesia, y según cuánto usted daba, cuánto usted invertía en la iglesia, donaba a la iglesia, así le perdonaban tantos años del purgatorio a su muertito. Ahí es donde sale la costumbre de las misas, de los novenarios, ¿verdad? Que si le mencionan al muerto vale tanto, si se lo mencionan solamente en el grupo vale tanto, si la misa se la hace cantada vale un poquito más, ¿verdad? Porque ya mientras el sacerdote más canta, entonces empuja al muerto para salir del purgatorio. Todas esas ideas empiezan a formarse, ¿verdad? Entonces los judíos
en esa época que estaba en esplendor el Vaticano, vieron billete, ¿verdad? Se quisieron meter. Y entonces algunos sostienen que los judíos fueron los que hicieron tratos con los papas de la época, llevándoles cosas como la lanza que le atravesó a Jesucristo el costado, ¿verdad? Unas tablas de la cruz donde fue crucificado, el santo sudario. Algunos sostienen que fueron judíos los que llevaron al Vaticano para hacer trueque y que los dejaran hacer bolitas, ¿verdad? Ahora, ¿serán ciertos o no serán ciertos? Mire, durante toda la historia ha estado en tela de juicio, se ha cuestionado la veracidad de esas cosas, ¿verdad? Del santo sudario y todo ese tipo de volado. Lo certero es que la gente hace peregrinaciones para ir a verlo. La gente paga por ir a verlos. Entonces ese era el trasfondo de todo esto. El judío, ¿verdad? Era cosa seria, y además de eso venían ¿de dónde? De Egipto. Es decir, ellos de por sí eran bizneros, y en Egipto habían aprendido mañas, porque en Egipto se aprenden mañas, hermano. ¿Cuántos venimos del mundo? ¿Cuántos estuvimos en una etapa de rebeldía con Dios? Algunos, pues, gloria a Dios, que nacieron en el Evangelio. Yo no nací en el Evangelio. Yo conocí a Cristo cuando tenía 24, 25 años, y antes de eso pues aprendí mañas. ¿Por qué? Porque Egipto nos pega mañas. Egipto, acuérdese que tipifica el mundo. Entonces, sucede que el pueblo estaba acostumbrado a las mañas de Egipto. Moisés había ido al monte para recibir las tablas de la ley. No se puede vivir sin reglas. Dios les dio una serie de reglas que ellos tenían que respetar para poder prosperar. ¿Cuántos queremos prosperar, hermano? ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Tiene que respetar la ley de Dios. No podemos vivir nosotros como nos da la gana. Y esto se lo digo con el corazón en la mano, porque hay momentos, yo como pastor, en 14 años que tengo de estar trabajando acá, usted no sabe cuántas veces yo he querido tirar la toalla. Usted no sabe las veces que yo me he sentido tal vez desanimado, y por eso allá en Efesios capítulo 6, al versículo 18 más o menos, Pablo dice: oren por mí. Yo les pido sus oraciones para que cuando yo hable, dice, cuando yo predique el evangelio, hable como yo debo hablar, es decir, la palabra tal cual es. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano, porque yo también me canso, porque a veces no nos levantamos igual todos los días. ¿Cuántos alguna vez se han levantado así que no se aguantan ni ustedes mismos? Hoy me levanté con el pie izquierdo. Y siempre hacemos la broma, ¿verdad? Ah, pues métase a la cama y bájese del otro lado, ¿verdad? Para que le salga fácil. Ya levanta con el pie derecho. Entonces, pero somos humanos, somos así. Entonces, el pueblo tenía un carácter bien difícil. El pueblo un día estaba con Moisés, al otro día lo querían matar. Y eso a cualquiera desanima, ¿verdad? Yo le contaba la vez pasada que habíamos ido a ganar almas, y yo tenía que venir calmando unas hermanitas que venían peleando, ¿verdad? Peleándose por el asiento del microbús. Y puchica, diciendo, ¿y esto cuándo va a cambiar? De ahí otro hermano me dice: pastor, yo quizás voy a dejar de servir, me dice, porque no quiero contaminarme la mente y el corazón. Y mire, yo solo platico con el hermano fulano, la hermana fulana, porque de ahí para allá, con las personas que he platicado, ya van, mire, y usted ya sabía que el hermano fulano anda haciendo tal y tal cosa. Y yo no dice, ¿qué le importa? Entonces, pero claro, yo le digo: mire, hermano, fíjese que a mí me sucedió hace mucho tiempo. Una vez yo venía de mi trabajo, venía cargadísimo de problemas, de cosas, y cuando llegué a la iglesia, el culto ya había empezado. Ya siempre que hay hermanos que están aptos, por si el pastor no está a la hora, el culto empieza a la hora siempre. Entonces, ya el culto ya había empezado, estaban los coritos, y yo me iba bajando del carro y se me acercó una hermanita. Y que mire, pastor, que la hermana fulana hizo esto, que el hermano sutano hizo aquello, que el hermano el otro dijo esto. Y yo venía cargado, y nomás me recibieron, me pusieron como 3 costales más en la cabeza, ¿verdad? Y yo me sentí con ganas de regresarme. Yo decía, no, ¿qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Allá Galán estaba en mi casa, mejor me hubiera ido a acostar a ver una película para despejarme de mis problemas personales, no que venir aquí de ribete a cargarme con más problemas. Entonces me senté y me quedé viendo a la gente que estaba cantando las alabanzas. Y me le quedé viendo a la hermanita que me estaba poniendo todas las quejas del mundo. Y a los hermanos que estaban gozándose en las alabanzas.
Por eso es importante que usted aprenda a adorar, que usted se goce. Fíjese que cuando yo vi a los hermanos, Dios me habló y me hizo entender algo. Siempre en la iglesia van a haber personas que vienen a pelear o a amargarse, pero también van a haber personas que vienen a adorar a Dios. Allá usted con quién se quiere llevar. Allá usted a quién le pone atención. Nuestro consejo esta mañana es: júntese con los que adoran a Dios, porque hermoso es alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Es precioso adorar al Altísimo. Bendito sea su santo nombre. Ahora, las actitudes de la gente, cuando yo le digo la gente, esas actitudes negativas, eso siempre va a haber aquí en China, donde usted vaya. Siempre va a haber. Por eso es que usted no puede andar brincando de iglesia en iglesia. Usted tiene que aprender a resolver sus problemas donde Dios lo tiene, principalmente poniendo su mirada en Jesús, poniendo su mirada en Cristo. Fíjese que el pueblo nomás vieron que ya no estaba Moisés, agarraron zumbo otra vez. Vieron Moisés, ¿a dónde andaba Moisés? Dios lo había llamado, él les dijo. ¿Se acuerdan que en el estudio del domingo pasado, el Moisés resplandecía y le dijeron el pueblo: no, vos habla con Dios y ahí nos contás qué te dice, porque a nosotros nos da miedo hablar con él. Entonces Moisés andaba recibiendo las indicaciones. Y dice el versículo: como vieron que tardaba en descender del monte, se acercaron ¿a quién? ¿A quién se le acercó el pueblo? Y Aarón, ¿quién era? Era el hermanito de Moisés, hermanito en sangre. Y era el sacerdote que había sido designado para ministrar las cosas del templo. Y entonces le dijeron, póngale atención: levántate y haznos dioses. Dioses está escrito con D mayúscula o con D minúscula. ¿De quién está hablando? Ellos estaban hablando de dioses como los que conocieron en Egipto. Si usted se acuerda, en la escuela nos enseñaban de las culturas, ¿verdad? Los griegos, los egipcios y todas esas gentes tenían el montón de dioses. Aunque usted no haya estudiado teología, usted puede tener una idea o recordar lo que enseñaban a uno en la escuela de los dioses egipcios. Ahí tenían un dios, el dios principal, que era Ra, el dios sol. Estaba Osiris, estaba Isis, Anubis, ¿verdad? Que es uno con cara de chacal. Chacal es un animal que parece perro, no es perro. Y ese es el dios de los muertos, el que lleva, supuestamente al que muere lo lleva para el otro lado. Por eso es que aquí nosotros, ¿verdad?, que siempre trastornamos, copiamos las cosas y las copiamos mal. Hay quienes dicen, ¿verdad?, no maltrates los chuchos, si no ya no te va a atravesar el río. Porque hay quienes tienen la idea de que un chucho es el que le atraviesa el río de la vida a la muerte. No, hermano, eso está impregnado por la creencia egipcia. Porque el dios de los muertos que llevaba a los muertos era Anubis, uno que tenía carechucho, pero no era ni chucho. Pero bueno, entonces, el asunto es que el pueblo estaba acostumbrado a las cosas que hacía antes. Y mire qué triste, hermano, qué ceguera espiritual más tremenda. Nosotros muchas veces no pensamos, porque el pueblo había visto cómo Dios había malmatado a todos los dioses egipcios. ¿Se acuerda que cuando estudiamos las 10 plagas, yo le explicaba que cada una de las plagas era una humillación directa a uno o varios dioses de los egipcios? El Nilo había un dios del mar, del río. Las ranas, todo afectaba distintos dioses. Distinto. De la plaga de la langosta afectaba a Osiris, que era la diosa del aire. Y así, todo. La tiniebla fue el golpe directo al dios principal de ellos, porque Ra es el dios sol. Y viene Dios a través de Moisés y les dice que lo va a dejar a oscuras a todos. Entonces ellos dijeron: ¿cómo vamos a creer si nuestro Dios es Ra y él no nos va a permitir? ¡Chum! Le pusieron todo negro. ¿Va? ¿Dónde está Ra? Se rajó el Ra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no hay Dios como nuestro Dios. Y el pueblo, viendo todo eso, cuando ya estaba en el desierto, cuando ya le había pasado el susto, porque eso es lo que nos sucede a nosotros, cuando estamos nosotros bien atribulados, ahí le andamos pidiendo perdón a medio mundo, creyendo que tal vez así Dios nos va a ayudar. ¿Son sinceras sus disculpas? No, está perfectísimo que usted se ponga cuentas con su vecino, con su prójimo, pero y cuando le haya pasado el susto, ¿qué va a suceder? O va a ser como las parejas que el marido tastasea a la mujer y después le dice: no, mira, es que vos me enojaste, perdóname, y las otras que vienen, la pucha, ya le está advirtiendo que le va a quebrar un par de costillas más. Entonces le dice: haznos dioses.
¿por qué que vayan delante de nosotros? Porque esa era la costumbre en los pueblos, de llevar al santo adelante. ¿Sí o no? Todavía lo vemos nosotros. De llevar el muñeco adelante. No estoy hablando de los santos, no, estoy hablando de los muñecos de los dioses egipcios. Y acuérdese que la costumbre de hacer imágenes fue copiada precisamente de la cultura pagana. Porque cuando la iglesia se hizo universal, que es el significado de la palabra católica, se hizo en Roma, conforme a la cultura de los romanos. Y los romanos eran igual que los egipcios, que tenían en la tándala de dioses. Zeus, el Hércules, que era un semidios, hijo de Zeus, Hermes, un montón de, igual que los egipcios. Entonces, como al quitarle las mañas al pueblo, cuesta. Quitarle la costumbre a los pueblos es dificilísimo. Prueba de ello, y no está, pues, habiendo ya salido de Egipto y encontrándose en el desierto, ¿qué pidieron? Que les hicieran dioses como los que tenían antes. Por eso fue también que el emperador Constantino en el año 324, cuando declaró la Iglesia Católica como la universal, entonces dijo, bueno, aquí tenemos a Zeus, vamos a cambiarlo por Jesús. Aquí tenemos a Hermes, que es el dios de los mensajes, vamos a poner al apóstol Pablo, ¿verdad? O al apóstol Pedro. Y así, esa es la costumbre, esa es la historia, cómo es que empezaron a aparecer las imágenes de los santos. ¿Por qué? Porque todo el pueblo romano estaba demasiado acostumbrado a tener sus imágenes. Entonces de repente dijeron, vea, hoy todos vamos a ser cristianos. Hoy ya nadie le va a orar a Zeus, le van a orar a Jesús. Entonces el pueblo dijo, sí, pero ¿y quién es Jesús? Enseñanos quién es Jesús. Ya le hicieron la imagen. Ah, va, así está bien. Ese es el trasfondo histórico de eso. Ahora, por eso le digo, quitarle la costumbre al pueblo cuesta. ¿Ya se quitó usted las costumbres de su antigua vida sin Cristo? ¿Qué costumbres tenemos del pasado? Y no estoy molestando, si usted tiene un santillo, un cuadro, no, yo no lo estoy molestando con eso. A mí me preocupan más las otras costumbres. Porque yo he conocido personas que me han dicho, pastor, mire, yo ya gané a Cristo a mi madre, a mi abuela, y ella no quiere quitar los cuadros, no quiere quitar los santos. Ay, déjelo, hermano. Son costumbres. Sí, no, pues su hinchaseada le va a meter el Señor, si de eso no lo dude. Pero yo no le estoy diciendo que está bueno, pero por eso tampoco usted va a ir a lastimar a la señora. No le va a ir a decir, mira, esto es del diablo. Ay, déjala, viejita, pobrecita. Deja mejor despacito, con amor, dice el apóstol Pablo, háblele de Cristo. Enséñele que Él es más que una imagen. Pero con paciencia. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo, hermano, miren, nomás vio que ya no estaba Moisés y pidieron dioses. Luego dice, sigamos leyendo. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés dice, aquí viene un gran error, y si anda bolígrafo o marcador, subráyelo. Moisés, el que nos sacó. ¿Está leyendo? Levántate, le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés, el varón que nos sacó. ¿Quién sacó al pueblo de Egipto? ¿Moisés o Dios? Mire, pastor, yo ya no he venido a la iglesia porque hoy estoy yendo de donde un hermano que él hace oraciones. Viera qué buenas son las oraciones que él hace. No, pues gloria a Dios, hermano, si todo lo que sea oración es bueno. Pero le pregunto, ¿y usted ora por usted? ¿O cree que es el brujo, digo, el pastor el que le va a hacer la limpia? Ya les he contado yo que yo cometí un error una vez con una hermanita, porque la hermanita estaba enferma y me llamaba por teléfono y, pastor, mire, me siento mal, hágame oración. Entonces la primera vez que me llamó, pues yo por no hacerla sentir mal, ¿verdad? Yo andaba allá en Multiplaza, en Plaza Merliot, haciendo unos pagos. Y ya medio me hice a un lado, y yo, hermanita, oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Y la gente me quedaba viendo, ¿verdad? Porque yo en medio de toda la gente ahí, echándome la limpia. Y ya la hermana se quedaba tranquila. Al siguiente día me volvía a llamar. Cada vez que le agarraba patatús me volvía a llamar. Entonces ahí entendí yo que había sido un error. ¿Por qué? Porque de nada le sirve que yo ore por usted si usted no ora por usted. De nada le sirve a usted mi fe, porque mi fe va a operar sobre mi vida. Pero mi fe no va a surtir efecto si usted no tiene fe. Es su fe la que va a operar. Por eso
Hay iglesias que cuando hacen el llamado, a ver, ¿cuántos quieren reconciliar con Dios? ¿Cuántos quieren recibir a Cristo como su Salvador? Pase al frente todo el que necesite de Dios. Y hay personas que pasan al frente y entonces el predicador dice, Señor, te entregamos a estas personas que hoy han rendido su... Si la persona no ha dicho nada. La persona solo se paró y pues pasó al frente. Ok, eso está bonito. Pero ¿qué dice la Biblia respecto de la profesión de fe? La profesión de fe usted la encuentra en Romanos 19. Si confesares con tu, hay que abrir la boquita, ¿verdad? Si confesares con tu boca, dice que Jesús, nadie más, no es a Jesús por María, no es a Jesús por medio del profeta Amós o por quien sea, no, Jesús, no es Jesús y sus obras. Si confesares que Jesús es Él, y la palabra Señor ocupada en el griego es kurios, que es el sinónimo en el hebreo de Adonai. Y Adonai solamente se le llamaba a Yahvé, a Jehová de los ejércitos. Si me está poniendo atención y usted alguna vez, algún testigo de Jehová le ha dicho, no, pero es que mire, Jesús es hijo de Dios, pero Él no es Dios. Usted dígale, mire, Romanos 19 dice que Jesús es el kurios. Y en hebreo el kurios es Adonai. Y Adonai solamente se le ocupa para Jehová. O sea, Jesús es Dios. Jesús no solo es el Hijo de Dios, usted y yo somos hijos de Dios, pero no somos dioses. Él es nuestro hermano mayor porque es hijo de Dios, pero hay una diferencia. Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, si confesares con tu boca, dice, que Jesús es el Señor, y creyeres, ¿dónde? No es del diente al labio. No es del diente al labio. Tiene que ser nacido del corazón. Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿A quién más ha levantado Dios de los muertos? Usted me puede hablar de cualquier religión del mundo. De cualquier religión del mundo. Y el único que ha sido resucitado es nuestro Salvador y Señor Jesucristo, el único Redentor. Él es el único que ha resucitado. Entonces, vemos nosotros acá que la gente cometía el error. Moisés no es Moisés, no es el pastor, no es una iglesia u otra. ¿Qué diferencia hay entre una iglesia u otra? La pureza con la que se le predica a Jesús. Esa es la diferencia. Si yo vengo solo a contarle chistes, usted va a salir bien contento, pero no hubo edificación. Si yo soy un predicador de los que dice, usted sabe que tenemos iglesias que han surgido de nosotros. En una de las iglesias nuestras, me dice el hermano, fíjese que estaba acompañándome a trabajar allá el hermano fulano, o un estudiante de teología, pero se enojó conmigo. ¿Y por qué se le enojó? Porque me dijo, mira, préstame el púlpito, yo quiero predicar hoy porque ha venido sutano y hoy me lo voy a acabar. Traigo un sermón que me lo voy a hacer pedazos, préstame el púlpito. Y el otro le dijo, no hombre, estás loco, si el púlpito no es para estarle tirando a la gente. El púlpito es para proclamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el hermanito, estudiante de teología, futuro pastor, se enojó y ya no quiso ir con él. ¿Por qué? Porque él quería agarrar a un hermano, ¿verdad? Y aquellos que andan haciendo y aquellos que han venido ahora con camisa roja, con camisa blanca. Y el hermano, ¿seré yo, Señor? Entonces, por más que le ponga iglesia de Jesucristo, la pureza y la santidad divina, sí, pero el mensaje no está puro. Porque el pastor tal vez es muy inmaduro, porque tal vez no le da la ayote para estudiar la Biblia y por eso se pone a hablar un montón de tonteras. Dice que en una de las iglesias nuestras del tabernáculo viene un pastor, él es médico, gastroenterólogo especializado. Supuestamente usted dice una persona con un entendimiento, ¿verdad? Un poquito de sentido común, pues no quiere decir que por eso sea astronauta de la NASA, pero se supone que si ha estudiado un poco, pues ya un poquito de ayote tendrá. Y dicen un culto, hermano, estamos contentos aquí que ha venido el hermano fulano, el marido de la hermana fulana, y la hermanita fulana, una servidora, estaba parada en la puerta. Aunque de nada le sirve a la pobre hermana que traiga al marido, porque como el hombre tiene una sudama allá en el trabajo, ¿verdad? Y la pobre hermanita en la puerta no hallaba dónde meter la cabeza. Y el señor, que había sido servidor en esa iglesia y se había alejado porque había pateado el cable, que había caído allá con su amante.
Y el hombre regresó a la iglesia. ¿A qué regresamos a la iglesia? A buscar al Señor, a buscar la ayuda para restaurarla. Y el pastor lo agarró de bienvenida. ¿Cree usted que esa gente quiso volver a la iglesia? No, claro que no. Entonces por eso póngale atención. Esas palabras cuando el pueblo le dijo, Moisés, el que nos sacó. No, momento, papito. Tu trato no es con Moisés, es con Jesús. Ponga su mirada en Cristo. Y si usted verdaderamente ha visto a Jesús, dése cuenta dónde Jesús lo tiene aquí. Para que usted sea parte de esto, para que usted ame esto. Para que usted el día de mañana le van a preguntar, ¿qué hiciste con la silla que yo te compré allá en el tabernáculo de Rosario de la Paz? Y algunos van a decir, les carolé el colchón, Señor. Porque no va a creer usted, ya gracias a Dios, ya les pusimos un forrito. Ya habían unas sillas que ya las estaban acabando la esponja. Hermanos, y hay cosas que yo no las entiendo. Yo siempre le digo, hermano, si usted ve a alguien que esté rascando, dígale, mire, rasquese la cabeza. Mire, los mingitorios allá de la parte donde orinan los varones en el servicio, nosotros gastamos un buen dinero en hacer unas divisiones, ¿verdad? Porque estaba mero feo ese volado, que todos juntos ahí llegaban a orinar, ¿verdad? Y más de algún hermano que quedaba, se quedaba viendo para los lados. Entonces, mandamos a hacer divisiones. Hermano, no va a creer que en la parte de aquí, de arriba, ya se está carcomiendo, porque hay quienes se ponen a orinarle las paredes a la división. Yo ya les dije a los de seguridad, si lo hayan, orinen en la cabeza, ¿verdad? Para que tal vez así se le quita. Perdóneme, pero aquí estamos. Porque claro, yo entiendo cuando a mí se me imagina que esto aquí, a mí me importa un cero. Pero cuando usted sabe que este es el lugar donde Dios lo tiene, es su iglesia, es lo que Dios ha puesto en sus manos. Si Dios lo puso a servir en acomodación, si Dios lo puso a servir en escuela bíblica, si Dios lo puso a ganar almas, hermano, no es donde yo quiero ir. Quiero contarle algo para los que no lo sabían, algunos ya lo saben. Cuando yo vine a Rosario de la Paz, el primer culto que yo vine a hacer aquí de día domingo, yo venía chillando, porque yo estaba en mi iglesia central, yo era servidor allá. Yo no vine aquí porque yo quisiera venir, que ay, qué chivo, allá me van a recibir con la banda regimental y adelante, señor pastor. ¿Cómo no? No, yo vine aquí por un trato con Dios, donde Dios me castació, me cambió la forma de pensar y me trajo. Y yo siempre les he dicho, con todo cariño y todo respeto, para mí Rosario de la Paz representa lo que yo siempre odié. ¿Qué cosa? Yo nunca salía de San Salvador. Para mí venir a comer a pupusas a Olocuilta era lejos. O sea, a mí recorrer distancias nunca me gustó. Y aquí está cerquísima. Si yo casi todos los días voy a San Salvador por A o B mandado. Pero en aquel momento, o sea, mi esquema de vida, jamás se me iba a imaginar a mí poder estar viajando hasta acá. Segundo, yo viví en Santa Tecla, no nací ahí, pero viví desde mi infancia. Y el frío que hace aquí, mis amados hermanos, han pasado 7 años de que yo vivo aquí y no me acostumbro todavía. Entonces, a eso me refiero. A eso me refiero, es que, ay, si yo me siento bien, es que allá me gusta. ¿Dónde te quiere Dios, amado? ¿Dónde te tiene Dios? ¿Dónde tenía Dios a este pueblo? Lo tenía en el desierto. Y si Dios te tiene en el desierto, es por algo, amado. Es porque seguramente está dando tiempo para ver si permaneces fiel o empiezas a buscarte un becerro. Porque el pueblo nomás empezó a ver que estaban solitos, dijeron, hagámonos un becerro. ¿Y qué representa el becerro? Volver a su antigua vida, volver a las mañas del pasado. Sigamos avanzando, mire lo que dice el versículo 2. Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganmelos. Versículo 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y dice el 4, y él los tomó, ¿de dónde? Contentos iban no fuera que les pidieran ayuda para una actividad del templo, que ahí estaban renegando todo. Pero cuando era de ir a chupar, ahí dice, yo pago. Cuando era de hacer algo que no está dentro del plan de Dios, ahí dice, hasta de orgullo nos sirve. Ahí hacemos hasta competencia, ahí vamos y nos enjaranamos a comprar el zapato, los televisores que no podemos comprar. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene en el desierto. Pero cuando se trata de dar para nuestro orgullo,
de dar para nuestra soberbia, vamos, de nuestra mano se lo dieron a Aarón, dice. Esa es la enseñanza de esto. Porque primero hay que entender algo. Aarón era hermanito de Moisés. Nuestro pastor general siempre ha dicho, para que la correa apriete tiene que ser del mismo cuero. No se sienta mal, no se entristezca si su propia familia, si sus propios hijos, si su propio cónyuge son los primeros que se oponen a que usted esté en la casa de Dios. Esto así es. O si le traicionan o si le dan la espalda. Es más, ya Dios lo advirtió y dijo, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo siempre te recogeré. ¿Qué significa? Que probablemente serán hasta sus propios progenitores los que le den la espalda. Una vez me dijo a mí una persona, pastor, yo siempre lo invitaba, siempre lo invito a alguien que trabaja en una institución aquí en Rosario. Y siempre que tenemos la oportunidad de verlo, ¿qué tal? Recuerda, está su silla, lo invitamos a ver cuando nos quiere acompañar. Y una vez él me dijo claramente, pastor, discúlpeme, yo jamás voy a venir. Puchica, le digo, ¿por qué tan así? Porque el día que yo venga a congregarme a esta iglesia, mi mamá se muere. Ella es full católica y el solo saber que yo haya traicionado la religión de mis padres, ya no me va a hablar. Por eso dijo Jesucristo, acuérdese las palabras del Señor, yo he venido a poner disensión, dice, entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija, entre la esposa y el esposo. Yo no he venido, dice, a unirlos, yo he venido a separarlos. Claro, él estaba hablando a aquellos que por su causa, si yo voy a seguir a Jesús y tú querés seguir tu estilo de vida, tu religiosidad, obviamente vamos a chocar. Obviamente no vamos a funcionar. No va a funcionar. El miércoles que estamos estudiando los problemas conyugales, leíamos nosotros donde decía, ¿verdad? Que el hermano o la hermana no se separen, dice. Si el marido inconverso acepta vivir con usted, así quédese. Pero si se separa, si se va la persona, entonces póngale tranca a la puerta. Ya no lo esté recibiendo, mucho menos lo vaya a buscar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que usted esté bajo servidumbre en esa condición. Lo único que tampoco agarre cuerda de que porque usted vino al Señor y su pareja tal vez todavía no se ha entregado, va a romper el hogar. No es esa la enseñanza. ¿Qué sabes tú? Dice, si harás salvo a tu marido o harás salvo a tu mujer. ¿Cómo? A través de su testimonio. Pero cuando la otra persona llega a un punto de rebeldía y se va de la casa y no quiere nada porque usted está buscando de Dios, hermano, ya no lo siga. Así quédese en paz, tranquilo, mejor solito que mal acompañado. Yo he conocido casos terribles, ya se los he contado. Un amigo mío, amigazo de la infancia, él mató a su esposa. Él la mató y mató a su hijo. ¿Por qué? Porque la mujer le decía, yo prefiero estar en la religión que ni siquiera profeso, pero jamás voy a estar con vos en esa tu iglesia. Entonces empezaron a tener tantos pleitos que la mujer se le fue. Se fue la señora y se llevó al hijo. Y aquel lloraba y lloraba y lloraba y fue a llamar al pastor y fueron con su pastor allá de Sonsonate a buscar a la mujer. La mujer le había puesto los cuernos, el hijo no era de él, se lo había encaramado con un compañero de trabajo. Pero el hombre estaba tan necio que quería recuperar a su mujer, a pesar que la mujer no quería nada con Dios. Entonces al final la fue a traer. ¿Qué sucedió? En el terremoto del 2001, la señora, ellos vivían a la par de lo que se cayó de la colina en Santa Tecla, de todo ese muro que se vino. Allá a la par vivían ellos. Y fíjese si no fue Dios quien se llevó a esa señora y a esa criatura, que ellos andaban en Metro Centro a las 10 de la mañana. Y el niño que tenía 6 meses de edad se les ensució y no se habían percatado que no andaban las cosas para cambiarlo. Y entonces dijeron, se tuvieron que regresar. Ellos iban a regresar hasta en la tarde, habían salido de paseo. Y tuvieron que regresar a su casa porque dejaron la maleta del niño cuando ellos habían salido. Y cuando ellos entraron a Santa Tecla, el amigo, que era el pastor de una iglesia cristiana evangélica, le dijo a la mujer, déjame aquí, voy a aprovechar de hacer unas cotizaciones del negocio, anda vos a cambiar al niño y a traer las cosas. Hermana, ellos han entrado a su casa a las 11:35 y el terremoto fue a las 11:40. Y todavía el dundo lo bajan allá a medio camino. No porque también se hubiera ido. Pero ¿qué sucede? Dios tiene todo bien calculado. Dios tiene todo bien calculado. Entonces se la llevó a ella. Probablemente porque era la piedra de tropiezo en la vida de un siervo. ¿Qué piedras de tropiezo hay en su vida? Hermano, cuando hablamos de venir, este pueblo venía de Egipto. Está en el desierto.
¿Y esto qué representa? El proceso donde Dios nos está puliendo, donde Dios nos está enseñando. ¿Cuántos queremos aprender más de Dios? Si usted se deja enseñar por Dios, Dios lo va a llevar ¿a dónde? A tierra. ¿A dónde iban ellos? A tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo no quisiera ver yo a todas las jovencitas de la iglesia un día casándose, con una profesión, con una estabilidad? Pero en la historia de nuestra iglesia, lo que yo suelo ver más a menudo, madre llorando. ¿Qué pasó? La fulana se fue con un pandundo que le salió en el camino. ¿Qué hacemos? Se les habló, se les enseñó, tengan paciencia. Yo a veces hasta después del culto muchas veces le he pedido perdón a Dios porque Señor, quizás fui demasiado pelado para hablar. No sé hasta qué punto estaré faltando al respeto, pero tratando de sacudir el entendimiento, y aún así siguen haciendo tontería y media. Claro, no soy yo. Volvemos a lo que hablábamos. Su trato es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Démele un aplauso a Él, por favor. Bendito sea, Señor Jesús. Gracias porque en el desierto, en los momentos de tribulación, es donde la gente empieza a buscar los becerros. La gente empieza a apartarse de ti. Yo te ruego por esta congregación, por cada uno de mis hermanos, para que sin importar cuáles sean sus dificultades, seamos nosotros los causantes o seamos víctimas, que nos des la sabiduría para no buscar becerros. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Congréguese con nosotros, predicamos la sana doctrina. Estamos ubicados en Sexta Calle Oriente, número 23, frente a Nuevo Mercado Municipal, Tabernáculo Bíblico Bautista El Rosario, La Paz.